Muy buenas noches, es un gustazo enorme saludarle, coincidir de nuevo con usted a través de la señal de Canal 28. Gracias. Gracias por dejarnos acompañarle. Hoy toca hablar de el amor romántico. ¿Y usted con qué cuento creció? ¿Era la Cinderela, la Bella Durmiente o la Blancanieves, rodeada de 7 enanitos? Qué lindos eran ellos, uno gruñón y el otro así. Y a usted también le dijeron que había que encontrar al príncipe azul. A usted, señor, quizá le contaron que a su mujer adorada la respeta hasta el último momento, pero puede por allá tener sus capillitas. ¿Existe la media naranja? ¿Es acaso lo que merezco solo mi alma gemela? Bueno, todas estas ideas, frases, todos estos cuentos, telenovelas y películas románticas con las que hemos crecido forman como esta idea de que el amor así es, del amor romántico. Ese es el tema de hoy. Le voy a presentar a mi invitada, a mi invitado. Le agradecemos mucho su compañía esta noche. Así es que, Andrea Correa Villa, bienvenida, psicóloga y sexóloga. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, muy bien, muy contenta de regresar por acá. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Andrea. Y también le doy igualmente la más cordial de las bienvenidas a mi siguiente invitado, Farid Zambrano. Es psicólogo y sexólogo. Un encanto saludarte esta noche, Farid. Igual, un encanto estar con todos ustedes. Vamos a platicar de un tema muy interesante que esperemos que la audiencia lo reciba con actitud abierta y oídos abiertos, porque va a haber cosas que nos va a tocar deconstruir, que va a ser medio chocante. Recuerden que todo lo que vamos a expresar aquí puede generar una disonancia cognitiva que se puede hacer sentir como si los estuviéramos agrediendo, pero no es la intención. Es un proceso mental que nos va a ayudar a abrir fronteras. Eso, me encanta cómo lo dices. La intención es escuchar nuevas respuestas, reaprender nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos. ¿Qué entendemos cuando decimos este asunto del amor romántico, Andrea? ¿Y por qué habría que deconstruirlo? Que me encanta esa palabra. ¿Amor romántico qué? Pues actualmente yo lo definiría como Disney, como ahorita lo estabas nombrando, ¿no? Es esta parte como la expectativa, como la idea de una pareja, de entrada heterosexual, es como la imagen, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto. Y sí, es sí. como esta entrega, este sacrificio, este estar, como explotar emoción, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que coloquialmente se entiende como romance. Y yo invitaría a que todas y todos y todes nos imaginemos qué es para mí el amor romántico. O sea, que si se me viene una imagen, un olor, un sabor, o sea, ¿qué se me viene a la mente al pensar en amor romántico? Yo creo que todas las personas tendremos una idea distinta, sin embargo, va a caber en este concepto de, a lo mejor, como digo, yo lo nombro como Disney, ¿no? A lo mejor como un poco desde ahí, como esta parte de entrega, amor, no sé qué se nos sonará a todos. ¿Qué es amor romántico en tu conceptualización, Farid? ¿Cómo me lo explicas? Mira, de una forma muy académica pudiéramos decir que es un modelo occidental y europeo, bien importante, ¿sí? Porque ahorita vamos a entrar a ese tema de por qué hay que llamarlo lo que es. Es Claro. un modelo occidental, europeo, heterosexual, heteronormado, sexista, ¿sí? Que, También. porque son las realidades de los roles de género y ahorita vamos a explicar por qué. Este modelo es un modelo que se ha vuelto popular gracias a Disney, gracias a toda la industria de Hollywood. Incluso gracias las telenovelas las mexicanas. telenovelas ¿verdad? mexicanas, Claro. la literatura de la época romántica, Sí. porque esto se remonta hace tiempo atrás, ¿no? Esto se viene construyendo tiempo atrás. Y es el modelo imperante de cómo nos relacionamos con otras personas que nos interesan tanto emocional como sexualmente. Pero hay otros modelos de los cuales no se habla, los cuales están completamente invisibilizados y que surgieron en otros lugares, no necesariamente en Europa. Entonces, este modelo específico es europeo y por eso ahora hay muchas feministas que lo llaman, es un concepto colonial también, ¿sí? En donde nos dictan qué es un hombre, qué es una mujer y cómo se deben de correlacionar si tienen un interés en procrear y en generar un vínculo romántico. Son reglas, Claro. ¿sí? Y estas reglas se volvieron ideologías y estas ideologías se alimentan y se vuelven creencias. Por eso la mayoría de nosotros, cuando entramos en edades de experimentar el amor, experimentamos el amor romántico, porque es el modelo que hemos visto siempre, Claro. todo el tiempo. Desde pequeñitas, ¿no, Andrea? Que nos contaban estos cuentos de las princesas,
que estaban esperando a que su príncipe azul de alguna manera las rescatara. Las rescatara quizá de una vida miserable, las rescatara quizá de vivir en el puro sueño, las rescatara quizá de estar perdidas en el bosque, qué sé yo. Y luego vienen otras historias de estas mismas princesas que ya rompen esos esquemas, que bueno, con las nuevas generaciones, pero crecimos con esta idea de que esta mujer en esta cultura heteronormativa, en esta forma de vivirse, esta mujer solo se valida, sí, solo sí, está disponible, preparada para cierta edad, casarse con un buen hombre, un marido competente y formar una familia. Y si no... Por otra parte, justo también se le establece este estereotipo al hombre de ¿también? proveer. Ajá. Si no provee, no es candidato a tener una princesa. Claro, no es un buen hombre que va a Así sacar es. adelante a su princesa y a su hogar. Exacto, y lo vemos desde cuentos, pero también lo vemos en la vida cotidiana, Sí, ¿no? claro. Lo vemos en una pareja que pasa por la calle y mamá y papá nos dicen, ay, qué romántico, ¿no? Qué bonito porque hizo esto, porque le abrió la puerta, porque X, ¿no? Cualquier cosa como de apoyo, de acompañamiento. Sin embargo, pues tiene todo este trasfondo, ¿no? Que creo que poco a poco iremos como desmarañando, pero justo de dónde viene estas, pues sí, como actitudes románticas, ¿no? que nombramos actualmente. Esto que vamos diciendo hasta acá pudiera ser hasta cierto punto, en algunos casos, o llevado al extremo, o no tan al extremo, ser perjudicial para las personas al momento de relacionarse, al momento de asumir ciertos roles preestablecidos. Puede ser dañino, por eso habría que deconstruirlo. Puede ser dañino, puede ser más bien limitante. Limitante. ¿Y a qué me refiero con limitante? Que tengo que buscar cierto modelo, cierto patrón, y a lo mejor no es lo que yo necesito, no es lo que yo quiero, no es lo que yo espero, no es lo que yo quiero construir. Claro. Pero es lo que me dicen que debo de esperar, que debo de querer y que debo de construir. Lo que se espera de Lo mí. que se espera de mí. ¿Y qué Sí. tal si ya no me está haciendo Es- eso Y feliz? si yo ya no quiero, o si esto no es lo que ahorita va en mi vida, si esto no está disponible, ¿qué hacemos? ¿No? Porque también, fíjense que este modelo también está basado en épocas victorianas, en épocas antiguas, ¿no? En donde estaban estos estereotipos de género muy fuertes. Claro. Entonces, tenemos que analizar el género para analizar y entender esta onda del amor romántico. Y entonces, dentro de los mitos del amor romántico, que fueron las feministas que los nombraron y dijeron, esto es lo que nos tiene atoradas a nosotras, y ha sido por gran parte, ¿por qué? Porque atrapa a las mujeres en ciertos papeles, ¿sí? Y les limita sus acciones. Es cierto. ¿Por qué? Porque los estereotipos de género te dicen que el hombre tiene que jugar este papel que decía Andreita ahorita de proveedor. Exacto. ¿Sí? Tiene que ser un proveedor, tiene que ser macho, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, te tiene que proteger, te Claro. tiene que cuidar. ¿Sí? Entonces, si tú eres una mujer que no le gusta que la cuiden y que tiende a querer proteger, cuidar y hacer todas estas funciones, ya estás completamente fuera de la zona. Claro, ya estás en desequilibrio, y eso te va a costar. Ya te están diciendo, Claro. eso está mal. Exacto, Sí, estás y mal. no vas a encontrar a un hombre así. Claro. Porque ese es el juicio que después eso Es se cierto. traduce. ¿Quién y eso te lo va a vamos querer así? Y eso lo vamos a ver traducido también en relaciones LGBT. ¿Sí? Ujú. Después Fíjate. estos mismos Exacto. conceptos, porque venimos de una matriz heterosexual, se van a pasar a la comunidad porque crecimos en el mismo ambiente. Claro. ¿Sí? Entonces, sobre todo hablando de comunidades LGBT que crecen en ambientes occidentales, que en esto, ¿no? Claro. Porque va a haber quienes crezcan en otros ambientes que no tengan estos conceptos. Entonces, estos mitos del amor romántico también impactan a las personas de la comunidad LGBTQ más. Porque También. se valida como único proceso y entonces vemos, entonces el hombre tiene que ser este hombre fuerte, valiente, capaz de enfrentarse al dragón, al monstruo, a la bruja, en lo público. Si ustedes se fijan en la mayoría de los cuentos de hadas de Sí. Disney, porque recordemos que los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen y de otros no son bonitos ni son los que pintaba Disney. Sí. Disney pintó una versión romántica de estos, ¿sí? Es cierto. En estos papeles, en estos lugares, vamos a encontrar que también tenemos un ejemplo de qué le pasa a las mujeres que no siguen el código. Y A esas ver, son nuestras ajá. villanas. ¿Y es qué? Las villanas de Claro, Disney exacto, claro. son todas las princesas que nadie pudo rescatar. Exacto. Sí. ¿Y qué pasó con ellas?
Se amargaron. Se hicieron malas, se hicieron claro. brujas. Claro. ¿Y qué les pasa al final de la película a la gran mayoría? Mueren. Solas. Claro. Se quedan solas, se mueren, se vuelven locas. Lo mismo le Enloquecen. pasa a las villanas de las telenovelas mexicanas. Exacto. Y entonces ahí te está diciendo el sistema en el que estamos. Si tú no cumples con lo que el género te dicta, te vas a volver una de estas mujeres, una de estas parias. ¿Sí? Y en el caso de los hombres, pues te vas a volver homosexual. Claro. ¿Sí? Entonces es inmediata la, Y no, la no, cuestión. vamos, no se dice tácitamente, pero es algo que se siente, que se vibra y que te va llevando a Exacto. esos finales. En este punto, yo sí lo nombraría directamente dañino, al Ajá. menos para quien lleva el rol femenino, ¿no? Bien, Estos- ahorita regreso sí. después del corte porque ya me lo marca así la producción, Claro. pero regreso con esto, con esta otra visión. Ya volvemos, eso hoy toca. ¿Usted qué sabe del amor romántico? ¿Le gustaría como que ahondar más en el tema y saber cómo deconstruir esto que pudiera ser dañino? Ya volvemos con eso. El mito del amor romántico, he escuchado al respecto. Antes de irnos a la pausa, Andrea, cerrabas con si pudiera ser dañino en la parte que corresponde a lo femenino, a las mujeres. Sí, al menos Cuéntanos. a quien lleva el rol femenino. Sí. Por ejemplo, uno de los mitos del amor romántico es esta forma de los celos es porque te ama, ¿no? Ay, claro. Y bueno, Si no no te hablemos cela, de... no te quiere. Exacto. Ujú, Y imagínate. no hablemos de feminicidios, ¿no? No, no, no. Nacen de los celos. Entonces, muchas veces estos mitos son los que perpetúan que nosotras estemos en espacios viviendo violencia, ¿no? Porque es como, mi amor lo va a cambiar, o entonces un día él va a cambiar y se va a dar cuenta que con mi amor todo lo puedo, o incluso esta forma de, chin, ya me tocó, él es mi media naranja y pues me tendré que quedar, ¿no? Porque me complementa y sin él no soy nada, etcétera. Entonces, hay un montón de mitos que directamente considero que nos llevan a vivir violencias, ¿no? Claro, y que seguimos viviendo en la actualidad. Pareciera que no, ¿verdad? Parece que los escucho y digo, bueno, pero eso ocurría en la telenovela mexicana y después en las colombianas y en las chilenas, porque ahora pareciera que nos están ganando el mandado, ¿eh? Hacen buenísimas historias colombianas y chilenas, pero es real y actual y vigente. Farid, te toca en consulta de pronto decir, está viviendo en estos mitos del amor romántico. Y lo escuchamos en los discursos en internet. Cuando tú te mueves de los derechos humanos y te vas hacia la parte más conservadora del internet, lo que se conoce como el red pill del internet, vas a encontrar discursos, y lo voy a decir, como los de Andrew Tate, como los del Temach, como los de estos influencers que están hablando de la masculinidad desde un punto de vista moderno, que están perpetuando estos estereotipos de género a diestra y siniestra. A ver, pon un ejemplo Sí. de alguno de estos influencers. Hace poco, ¿quién fue? Creo que fue el Temach, el que dijo que puso un video del hijo de Shakira que estaba bailando con Sí. la cadera, una de las canciones de su mamá, y que entonces empieza él a decir que esta criatura tenía una serie de actitudes homosexuales. Estamos hablando de un niño de 10 años. Claro. ¿Quién te da el derecho de Imagínate. ponerlo en ese lugar, Pa' en empezar. ese contexto? Claro. Aunque sus papás sean las personas famosas. No se vale. Él es un niño y está protegido por ese derecho. Además. Pero además, porque él decía que esa homosexualidad que se le veía, porque el niño estaba bailando en sus actitudes, Moviendo sus tenía que ver caderas. con que se le había alejado de la figura del padre. Qué barbaridad. Aseverando eso, y luego lo peor es que todos este montón de seguidores lo creen como la verdad. Entonces, No ¿qué, lo cuestionan. ¿qué nos están diciendo? Exacto. Las mamás que tienen a sus hijos, que son mamás solteras, son una mina de homosexuales. Claro. Porque no van a tener la figura paterna, como si el papá fuera el único que pudiera dar un modelo de masculinidad, porque no existe otro hombre en el universo de esa criatura. Exacto. Sí.
son estas cosas por que ahí nos volteamos, vamos. vienen de estos estereotipos de género, porque entonces se supone que el hombre es el que direcciona la vida pública y la mujer la que se encarga de la vida privada, de las emociones, de los sentimientos. Por eso a las mujeres se les llamaba antes irracionales, porque ellas tratan con las emociones. Claro. Y los hombres son los racionales, porque Claro. trabajan con el pensamiento, con lo público. Claro. Pero esto no es cierto. Claro que no es cierto. Sí, es algo que biológicamente ni siquiera es posible pensarlo, porque ambos tenemos las dos partes de nuestro cerebro. Exacto. Y esto ya está comprobado científicamente. Entonces, que me sigan diciendo estas cosas es cómo se perpetúa este sistema a base Claro. de creencias. Entonces, todas estas creencias que tienen que ver con los estereotipos de género han ido construyendo estos mitos del amor romántico. Pero es momento de abrir nuestra cajita del amor no romántico, del amor propio, y entonces descubrir el ABC del sexo. Aquí está. Aquí puede haber cosas de pareja o cositas de otros temas que hemos tocado a lo largo de los años. ¿Quién quiere empezar? Andrea. Adelante. ¿Qué Ya te no me acuerdo gustaría? qué era. A ver, Capaz que a lo mejor ya hasta te tocó repetir. A lo Andrea. mejor. Jesucristo. Esa no te gustó. Dice, ¿perdonarías una infidelidad? ¿Por qué? Otra cosa del amor romántico, Sí, no lo qué sé. La complicado, cuestión del justo. perdón es bien complejo, ¿no? Porque puedes perdonar, pero pues hacer de tu, vamos, echar a un lado a esa persona de tu vida, o puedes Exacto. perdonar y reconciliarte, qué sé yo. Creo que esta pregunta me iría primero por la definición de infidelidad, que Por favor. justo viene de uno de los mitos del amor romántico. Exacto. El amor romántico establece que es exclusivo y que es eterno y que es por siempre, ¿no? Y pues bueno, sabemos que es un mito. Definitivamente el amor Vaya, hay otras propuestas que no necesariamente implican la eternidad y la exclusividad, ¿no? Pero bueno, hablando de infidelidad, se refiere más bien a una ruptura de acuerdos. Sea cual sea la forma de amor que se esté viviendo, hay acuerdos, y cuando esos acuerdos se rompen, se le llama infidelidad. Claro. Sea cual Y sea. ojalá que las personas y las parejas en sus relaciones, o las personas en cualquier tipo de relación interpersonal, supiéramos cómo poner acuerdos. Claro. Primero poner acuerdos para luego entonces respetar y ser fieles a esos acuerdos, pero luego no lo hacemos. Exacto, no nos comunicamos. No. Y de esto digo, como sugerencia, pues lo ideal sería establecer estos acuerdos desde que inicia la relación, ¿no? ¿Qué estoy buscando, qué no estoy buscando? ¿Cuáles son mis propios límites, tanto en la exclusividad como en los límites en general, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta, qué tolero, qué no tolero? Y pues bueno, a partir de ahí. Pero respecto a la pregunta de ¿lo perdonaría? Pues bueno, creo que dependerá de cada quien, habrá que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, en este caso, pues la infidelidad o la ruptura de acuerdos, pues es una forma de violencia también. Entonces, habría que Totalmente. contemplarlo desde ahí, de cómo se va a vivir una forma de violencia, ¿no? Igual que cómo perdonarías o no un golpe, ¿no? O cómo perdonarías o no una mentira o un robo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues bueno, cada pareja podrá tomar sus decisiones y ver qué medidas puede llevar para evitar que se repita la violencia, Exacto. ¿no? Y bueno, este fue uno de los temas que a lo largo de más de 2 años de programa en Hoy Toca hemos tocado, y ahí está por ahí en YouTube por Sí, si lo claro. quiere ver completo. Gracias, Andrea. Ok. ¿Quieres agregar algo o nos vamos a otra etiqueta? Vámonos a otra De porque una estuvo vez. increíble. Entonces, A ver si no está muy rebuscada. estereotipo. Ah, bueno, estereotipo. Y justo, Estereotipo de género. estereotipos Sí. de género, justo de, ¿Qué es de donde eso? basa la relación, las relaciones del amor romántico. Es esto de lo que hablamos, de que se supone que por naturaleza los hombres tienen ciertas cualidades o condiciones y las mujeres tienen otras cualidades Claro. y condiciones. Sí, entonces hacemos un bidiversidad, así dividimos en dos nuestra especie y le damos unas características a una especie y le damos otras características a la otra parte de la especie, Claro. dependiendo de qué, de su biología y de Exacto. las funciones de su biología, ¿sí? Pero tenemos que entender que la biología no es igual a esto, o sea, no es igual a la realidad. Que yo tenga la capacidad, una mujer tenga la capacidad de cargar un hijo, no quiere decir que tenga que ser la que tenga que criarlo. Porque Claro. eso es un proceso social, no es un proceso biológico. Exacto. ¿Sí? Es que el instinto materno, a ver, si vamos a hablar de lo que es natural, tenemos que hablar de lo que hace la naturaleza. Y yo les pregunto, ¿dónde ven el instinto materno en la naturaleza?
¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque si una mamá tiene que soltar a su hijo porque no se levantó, pasa con los venaditos, que nacen que tienes que parar y tienes que correr. Y si no, te va a dejar la manada. Y la mamá va a intentar y te va a jalar y va a decir, bueno, pues no se pudo, ¿verdad? Vámonos. ¿Sí? Y lo van a abandonar. Porque la vida sigue. Claro, porque Esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza, porque él no está adaptándose a la supervivencia y entonces Y hay no puede otras retrasarlo. especies, como ¿Sí? por ejemplo los gansos y los delfines, creo que los gansos, y los pingüinos, que tienen una sola pareja. Ok, sí. Toda la vida. Sí. Entonces, si la naturaleza es diversa en las opciones que nos da, ¿por qué nosotros los humanos, por ideologías, nos cerramos a quitar esa diversidad que es lo natural? Entonces, esta cuestión de estereotipos nos ha hecho en realidad mucho daño a lo largo de nuestra historia como humanidad y es momento de tumbar esos estereotipos de género. Ahí vamos, pero creo que nos falta muchísimo, ¿no? Claro. Pero creo que se van haciendo intentos, ¿no creen? Sí. Sí, Espero. sí considero, pero justo ahorita tocaba una de las cosas que decía Andrea ahorita hace ratito, del amor, de esto de, es que si tú estás enamorado de alguien, tú no puedes sentir nada más por nadie más. Claro. Y si lo sientes, entonces ya no lo amas a esa Ándale. persona. Híjole, eso está bien. Porque es que si lo estás sintiendo, eres una pécora, eres un canijillo. O el amor ¿no? era falso, ¿no? Como Exacto. en realidad no lo amabas. Ujú. Y ese es el Exacto. problema, ¿no? Que cuando viene esta idea de que en realidad no lo amabas y entonces una persona en la realidad se topa con que sigue teniendo atracciones, con que puede encontrar algo placentero, que algo le puede llamar la atención, entonces no sabemos qué hacer y viene un cuestionamiento personal que puede ser muy difícil entonces yo no amo a la otra persona. Y entonces me siento culpable. Cuando sabemos que los humanos, hay algunos seres humanos que tienen la capacidad de amar a más de una persona. Creo que la mayoría de nosotros amamos a más de una persona porque amamos a nuestra familia Por y supuesto. a nuestra pareja y amamos a mucha gente. Claro. Pero es que el amor romántico no es igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque lo no nos diferencia. podemos vincular con más de una persona. Es que entonces es que yo creo que más bien nos tendríamos que empezar a preguntar, antes de preguntar si somos heterosexuales y homosexuales y estas cosas, yo les llevaría la pregunta a, ¿tú eres una persona monógama? ¿O eres una persona que no puede sostener la monogamia? Claro, ¿Tú claro. necesitas más de una pareja o necesitas más atención? A lo mejor nada más necesitas más atención sexual, entonces tú vas a ser una persona que tenga parejas abiertas. O a lo mejor eres una persona que puede amar y quiere tener más de una relación, entonces hablaríamos de un poliamor. Claro, y entonces desde ahí, desde saber tú si eres o no este tipo de persona, poder relacionarte de manera honesta con los demás, ¿no? Claro. Y desde ahí generar relaciones. La relación. Exacto. Y lo complicado es que, como decía Farid desde el inicio, el amor romántico nos limita a Exacto. pensar que... El amor romántico no tiene que ver con eso que está diciendo el licenciado Farid. Oiga usted, la señora se persinó, ¿verdad, Andrea? Sí, claro, sí, el amor romántico no nos permite ni sentir algo por otra persona, ya sea afecto o... Porque incluso a veces en el amor romántico estricto se limita el afecto a otras personas del mismo sexo. Es decir, Fíjate. bueno, del sexo contrario, pues en este tema heterosexual. Es decir, si yo, mujer heterosexual, tengo novio, ya se espera que ya no tenga amigos ni quiera a ningún otro hombre, ¿no? Ni de forma amistosa, ni romántica, ni demás, ¿no? Entonces, esto nos limita nuestros vínculos, además nos limita nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Justo como esto. A veces el amor romántico nos dicta hasta cada cuánto tienes que ver a la persona, Wow. cómo te tienes que vestir, cómo le tienes que hablar, qué apodos deben de llevar, qué no. Entonces, es como un diseño específico y muy cuadrado de un vínculo, ¿no? Y pues habría que empezar a cuestionarlo, de dónde viene, por qué lo mantenemos y cómo me siento manteniendo ese vínculo. Qué fuerte está esto, porque estoy segura que muchas y muchos de nuestros televidentes estarán preguntándose, bueno, pero qué sarta de barbaridades se están planteando en el Hoy Toca de esta noche. Bueno, pues son situaciones que le estamos poniendo en la mesa y lo más importante es aquí, ¿usted qué piensa, no? Usted está a gusto con esta forma de vivir su relación, dime, Farid. Y ojo, Ajá. quien decida vivir el amor romántico tradicional, Claro. heterosexual, está perfecto si tú eres feliz viviéndolo Exacto. y teniéndolo y sosteniendo estas ideologías. Claro.
adelante, bienvenido sea, pero no esperemos ni dictemos que todos nos tenemos que comportar así o todos tenemos que ser felices así o que esto es el nuevo término, porque ya no decimos enfermo, ahora decimos lo normal. Ah, mira. ¿Sí? Que es anormal. Sí, vámonos a la historia y documentémonos en las relaciones como se tenían en otros momentos pre-europeos. Y tenemos relaciones polígamas, bígamas, tenemos de todo. Claro, ¿sí? claro. Entonces sí es importante esta parte de decir, si tú lo quieres vivir así, no está mal, mientras sea una decisión consciente y clara. Cuestionar, si lo cuestionas y se empieza a derrumbar en tus manos, pues ahí es donde tienes que preguntarte por qué se está sosteniendo. ¿Lo estás sosteniendo porque tú lo quieres o porque tú lo crees? Ah, qué Exacto. diferente. Esto es lo que quiero o esto es lo que me hicieron creer que se espera de mí. Tengo que hacer otra pausa, es muy breve, lo prometo, y regresamos con más anotaciones de este mito o estos mitos del amor romántico, como aquel de el alma gemela. Y aquella o aquel se quedaron esperando forever al alma gemela porque nunca la vieron, ¿no? Imagínense, ya volvemos. Hoy toca platicar sobre el mito del amor romántico. Me decía durante la pausa, me decían, mi invitada y mi invitado, durante la pausa algo importante, es que esto viene desde la época colonial, decías. Contemos un poquito de historia, esto del amor romántico. Viene desde la época de las cortes Sí. y en cómo se cortejaban las personas, vienen estos conceptos de la caballerosidad, luego entramos a la época victoriana en donde el deseo era muy mal visto y todo tenía que Fíjate. ser como desde estas, por eso estos ritos que sostenemos como ir a pedir la mano de alguien, pedirle permiso al papá, ¿sí? Son estereotipos, son recuerdos vagos o transformados de ideas que son de esta época, De ¿no? aquel entonces. De esta época victoriana, que es la época de Freud. Sí, fíjate. Es la época de Freud, por eso cuando Freud habló de sexualidad, bueno, en la época Era una victoriana, cosa era, ¡ay, tremenda. qué es eso de qué está hablando, no! Está loco este. Entonces, justamente, esta parte es una época de mucha represión sexual, pero con una serie de estereotipos sobre el hombre y la mujer muy claros Claro. y muy definidos y pero religiosos. Sí, también están muy definidos desde la cosmovisión religiosa judeocristiana. Sí. Entonces, también esto lo tomamos como una idea colonial porque llega y, por ejemplo, en las ciudades en México, ¿sí? En el imperio mexica, en el imperio maya, en estas culturas tenían otras formas de relacionarse. Por ejemplo, en el istmo no me acuerdo, por el centro del país, se me fue de dónde es, El estado. pero están las mushe. Y las mushe nos dicen que hay 3 sexos. 3 sexos. Hay hombres, mujeres y mushes. Exacto. ¿Sí? La musha era esta persona que le tocaba como de pronto ser la cuidadora de mamá y papá y entonces por ahí va. Ahí tienen toda una Todo un función sistema, social, sí. todo un lugar, todo un posicionamiento como un tercer sexo. Es cierto. ¿Sí? Nosotros Europa no tuvo eso. ¿Sí? Los Cherokee y de este lado, también más cerquita a la frontera, tenían esta idea de que hay hombres, mujeres y personas de 2 espíritus. Mira. ¿Sí? En la India podemos encontrar que hay una parte dentro de su sistema de castas, hay una casta de personas que son travestis, ¿sí? Entonces, todo ese conocimiento, todos esos logros de estas antiguas culturas prehispánicas, indígenas, fueron borrados y desterrados por las ideologías
europeas. Fíjate, claro. Sí, por eso se toman ahora como también ideas coloniales que nos fueron perpetuando como una idea de acercarnos a lo que era el mundo moderno, que era Occidente. Exacto, que nos vinieron a conquistar finalmente, Claro. ¿no? Que de alguna forma el sistema de todo el espacio romántico, ¿no? Es también una forma de cuadrar, de oprimir, de mantener control, ¿no? Por ejemplo, tanto de las bodas, ¿no? Pues las bodas ahorita las podemos ver como muy romántico y casarte y tal, sin embargo, pues viene de una forma de control, saber quiénes son mis hijos, quiénes son los de aquí, a quién le voy a heredar, a quién no, es un contrato, ¿no? Claro. Y así como esto, creo que sí es importante que nos cuestionemos qué actitudes y qué estamos esperando del amor romántico, qué estoy viviendo yo del amor romántico y cuestionar si me pone en riesgo o no. Claro. Por ejemplo, cosas tan sencillas como, ay, qué romántico que siempre carga las bolsas del súper, ¿no? Lo podemos ver como un detalle y si lo extremamos, como ahorita decías, pues eventualmente yo ya no voy a generar fuerza, ¿no? ¿Qué va a pasar? En algún momento no va a poder cargar mi cuerpo cuando sea anciana, ¿no? Y claro, tal vez... por ejemplo. Ajá, y digo, es un ejemplo súper mínimo, pero Claro. bueno, lo podemos polar, por ejemplo, al trabajo, ¿no? También antes, y todavía, ¿no? Se considera de pronto romántico el proveer, entonces de pronto es, él trabaja y yo no, entonces qué padre que él provee y que él mantiene y que él tiene la economía, pero pues eso le da poder y a mí me lo quita, ¿no? Entonces, Pues sí. de alguna forma el sistema del amor romántico también es una posición como de opresión. Entonces, en este amor romántico, en estas ideas, hay uno que está más arriba Claro. que el otro. Hay una cuestión de poseer o de tener supremacía sobre otro, ¿no? Claro. Porque entonces el cuerpo de la mujer pertenece al hombre. Imagínate. ¿Quién se cambia el apellido? La mujer, Pues sí. ¿Y qué te pones? el hombre, señora de tal. Aunque, De. señora De de tal. de, como si le De Juanito. perteneciera. O sea, te acabas de hacer un objeto. Exacto. Porque yo le pertenezco a... Exacto, y eso es un constructo social, porque civil, o sea, en cuestión de leyes, eso no sucede. Tú te sigues llamando toda tu vida como tú te llamas, como está, como te registraron. En todos tus documentos, ¿no? Exacto. En ningún documento es fulanita de tal, de, ¿no? Pero, y entonces, ¿cuántas mujeres no abrieron cuentas con su ¿Con ese nombre D? de casada? ¿Y no eran Sí, ellas? y ¿Por no poco? son una figura legal, no son No. un ciudadano, no tiene validez ese contrato porque no eres tú. Exacto. Sí, pero ¿por qué entonces seguimos perpetuando esto? Porque hay esta idea en el amor romántico de que al hombre le pertenece Claro. la patria potestad. Patria. ¿Sí? Patria de pater, de padre. de padre. ¿Sí? Es cierto. Entonces es un sistema sexista y le decimos claro. sexista porque posiciona al hombre en el pináculo del poder, posiciona al hombre como el pináculo de la evolución. Y esto no era así. Esto es una idea cristiana, es una idea religiosa, es una idea de ciertos grupos, pero en otros grupos, cuando tú Era estudias diferente. antropología, las mujeres eran las líderes, ellas Fíjate. eran las que decían, movían estos matriarcados de los que se hablan en antropología, ¿no? Lugares en donde las mujeres eran la parte central y los hombres eran los que hacían otras funciones, ¿no? Pero la administración era de mujeres. Entonces, de repente cambió ese sistema. Claro. ¿Sí? Y ese es el sistema opresor que este amor romántico tradicional promueve. ¿Sí? Claro. Ahorita lo decía Andrea. ¿Qué pasa si una mujer deja de trabajar? ¿Y si llega el divorcio? ¿Y si llega el engaño? Imagínate. Claro. Es Y cierto. eso nos lleva, porque el amor romántico incluye la idealización de la sumisión. Es decir, A ver, un es que yo ejemplo. no puedo, ¿no? Claro. Como no puedo, me ayudas, ¿no? Sí. Como esta parte de soy de él, ¿no? Y entonces y no orgullosa. dudo, André, que haya muchas mujeres que sientan hasta cierto punto Claro. muy cómodo eso, porque lo hemos aprendido de generación en generación. ¿no? Claro, la deconstrucción del romanticismo no es fácil No. y creo que aquí es donde llego a esta invitación muy individual, ¿no? De que cada quien cuestionemos cómo lo estoy viviendo y si digo, a ver, a mí no me afecta que me carguen las bolsas del súper, yo igual voy al gimnasio,
qué padre, ¿no? O a mí no me afectan las bolsas porque igual yo me pongo a barrer y tengo fuerza, qué padre, Claro. ¿no? Pero si digo, no, es que no me deja barrer, no me deja hacer nada, no me carga las bolsas, ahí tal vez yo puedo cuestionar qué va a pasar conmigo, ¿no? Si esto me está afectando o no. Pongo el ejemplo muy vago de la fuerza física, pero podemos hablar de la fuerza económica, podemos hablar de la autonomía emocional también. Claro, de un desarrollo intelectual o profesional que la Exacto. mujer desee, ¿verdad? Exacto. Entonces, si no me pone en riesgo las conductas y las costumbres románticas que actualmente vivo, perfecto. Pero si identifico que algo me está poniendo en riesgo, puedo deconstruirlo, ¿no? Puedo cambiarlo, no tengo que soltar todo, puedo reconstruir lo que actualmente no me funciona, porque estamos en una época que ya no es la época victoriana, que tal vez ya no va a Exacto. llegar un dragón, ¿no? Es como, ya Que, lo puedo cambiar. Claro, que ya la buena noticia es que puedo reaprender nuevas formas de relacionarme, de comunicarme, de vivir, ¿no? Exacto. Esto que ya no me está funcionando lo puedo desaprender y aprender nuevas formas. Y lo vemos en ejemplos muy claros y muy contemporáneos. Estos son discursos que yo me he topado en TikTok, en internet, y que A me han ver. platicado mis pacientes que se platican entre ellas. Y es esta parte de una mujer inteligente y poderosa va a asustar a los hombres, por eso está soltera. Sí, claro. Entonces, Y nos la creemos, ¿no? no seas tanto. Si lo eres, maquíllalo, hazte más tonta, haz que no sabes, haz como que no tienes, haz como que no puedes, invalídate, ¿sí? Hazte la débil para atraer al hombre. Y estos son discursos modernos del Es siglo cierto. XXI, ¿eh? Y- Son y lo dicen como una discusiones. realidad, Es claro. que a los hombres no les gustan las mujeres poderosas. ¿Por qué no? Porque Claro. no cabe en el amor romántico, ¿no? Porque aquí entonces no hay sumisión, no hay dependencia, no hay una esperanza de que alguien salve. Y de pronto creo que aquí como crítica, y lo pongo en la mesa, ¿no? Como qué papel está tomando también el rol masculino en esta deconstrucción del romanticismo. Es decir, si algunas mujeres desde el feminismo están diciendo, ok, no importa, voy a ser autónoma, voy a cargar mis propias cosas, voy a estudiar, voy a trabajar, ¿dónde queda el hombre, no? ¿Dónde queda su papel de proveer si ya no puede proveer porque entonces la mujer ya tiene suficiente, ¿no? Entonces creo que desde ahí hay como pues cierto cuestionamiento que habrá que trabajar. Pues sí, habría que cuestionarnos si es una postura que a muchos les está cayendo muy bien, viniendo muy a gusto, y otros les está costando más trabajo. Claro. No lo sé. Entonces sí, hay esa parte, pero también la otra parte que la idea romántica maneja es que encontrar pareja y estar en pareja es el estado ideal de la persona. Ay, por supuesto. Ay, no me digas que no era así. Ay, mira, he vivido engañada. No, Exacto. claro, ese es otro gran mito, ¿no? Todos tenemos que tener una pareja. Claro, porque, Porque si no, Farid, espérame, estamos hechos para estar en pareja. Entonces, me la lo voy costilla, creyendo, la claro. costilla de Adán, La ¿no? costilla. Desde ahí. Claro. Claro. y sobre todo se critica a las mujeres que se quedan solas. Claro. Y hay un meme, ya es meme, señoras, señores, la señora de los gatos. ¿sí? Claro. Que es un meme de una caricatura de los Simpson en donde hay una mujer que al parecer, porque no tiene historia la mujer, Claro. es una mujer que tiene gatos y que está sola, ¿sí? Y entonces eso es lo que le va a pasar a las mujeres que no tienen pareja Claro. o que no tienen hijos. ¿sí? Entonces la maternidad y la pareja van de la mano. Si no lo tienes, si no lo alcanzas, algo está mal contigo. Claro, algo está mal contigo y no validas, no te validas como mujer. Y recuerdo lo que platicábamos también al principio del programa, antes de hacerlo frente a cámaras, me lo platicabas, Andrea, esta serie entonada en comedia, una serie argentina que por cierto la actriz es estupenda, se llama Envidiosa la serie y está retratando toda esta crítica de lo que estamos diciendo, ¿no? Exacto. En la plataforma de Las Letras Rojas la puede buscar, está muy chistosa, pero para que a través de la risa hacemos esta catarsis, Andrea Farid, también, y podemos preguntarnos, ¿así quiero verme? ¿Así me he visto en alguna etapa de mi vida? ¿Esto me incomodó o me hizo sentir bien? Exacto. Y desde ese cuestionamiento, Sí, darle porque para desde adelante. ahí podemos plantear como insisto, como este autoanálisis o reflexión, sobre todo en personas que se identifican con el rol femenino, qué tan necesitada me he visto
de una pareja, ¿no? Claro. ¿Qué tanto he hecho para conseguirla y para cuadrarme a esto que la sociedad está esperando de mí como mujer romántica, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, la serie nos ayuda un poco a explorar esta parte. También, si hablamos de series, hay otra serie que se llama Anne con E, Anne with E. Ay, esa es padrísima. También hace mucho la buenísima. vi. Creo que Es hace también como cierto. muchas críticas de reconstrucción, creo que un poco más como suaves o profundas, no sé, Sí. para reconstruir el amor romántico Claro. o el amor y desde dónde lo queremos vivir. Anne se revelaba a todo esto, Exacto. ¿no? Tengo que irme a la pausa, pero recordé una obra de teatro que hice hace, yo creo que ya como 10 años o más. Era de una autora chilena, se llamaba Hombres en Escabeche, y era la historia de esta mujer que se buscaba a ella misma frente al otro, y frente a la figura paterna, ¿no? Tristemente. Buenísima esa obra. Luego la volveremos a poner y lo invito al teatro. Vámonos a la pausa. Ya estamos en la recta final de este programa sobre todos estos mitos del amor romántico. ¿Le acomoda o le incomoda? Esa es una pregunta para cada quien. Oiga, antes de continuar, abro este paréntesis para agradecer por mi vestuario esta noche a mis amigas de Fashion Room 22. Y lo que me cuestiono siempre es si estaré pronunciando bien, pero miren, no le hace. Ahí está en pantalla, las encuentra en Facebook y en Instagram también. Muchas gracias, muchas gracias. Y decíamos, ¿verdad? Fuera de cámaras, que los tres escogimos algún tono Algo de rosa. rosita. Que si nos hemos puesto de acuerdo no sale. También en el corte, Andrea, dijiste una frase interesante. Sí, decía que hay una frase que dice que no nos veamos al espejo con ojos de hombre. Porque solemos, cuando nos vemos al espejo, por ejemplo, tanto para terminar de acomodarnos y demás, de pronto se nos puede venir la idea de ¿qué va a pensar Juanito, no? Claro, ¿le ¿Qué gustaré? va a pensar tal? Ajá. Ujú. Y aunque no haya un nombre en particular, a veces es como se ve bien y este se ve bien es desde una mirada masculina, ¿no? Wow. Entonces, de pronto esto pues, nos limita y nos lleva a centralizar a lo masculino en nuestra vida. Como digo, es muy complicado dejar de hacerlo porque el sistema se le llama androcentrismo, es decir, que centra lo masculino en todo, desde el lenguaje, cuando hablamos en nosotros, ¿no? Claro, es Desde cierto, ahí. que lo tenemos bien, bien arraigado y que incluso es Exacto. tema de gran discusión, ¿no? Claro, cuando a nosotras mismas nos decimos yo mismo o uno mismo y pues bueno, desde ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es esto, como el cómo centralizamos de pronto lo masculino en nuestra vida y pues esto nace del amor romántico también, es como esta búsqueda constante de que un hombre me apruebe, me elija y entonces pueda estar completa por fin, ¿no? Como el completar esta naranja, ¿no? Nos educan en este sentido, ¿no? Sí, Desde definitivamente. pequeños, Fari. Y luego voltean y decimos, ay, es que las mujeres de tal época no eran así, es que no tenían opción. Claro, era Sí. o era. Lo que han hecho las luchas de derechos civiles y el movimiento feminista y los movimientos LGTB y los movimientos sociales en general, sí, ha sido abrir espacios para poder tener voz y poder tener opciones. Porque muchas veces, me acuerdo mucho de una persona de la tercera edad a la que escuché que decía, a muchos hombres que yo alimenté los debí haber envenenado. Dios, fíjate. Sí, no tenía opción. Claro, no me Sí, quedaba de no otra. era de otra. Tenía que vivir el amor romántico. Las mujeres tenían que vivir el amor romántico porque si no, ¿qué hacían? Claro. Se iban a quedar en casa de sus papás y cuando muriera el papá no podían heredar, no podían trabajar, no podían hacer un montón de cosas porque no eran sujetas de derecho. Por eso buscaban el casarte bien, porque el Claro. bienestar venía exclusivamente de la masculinidad. Sí, Claro. entonces no Ouch. juzguemos al pasado
con las visiones del presente, porque si a esas mujeres les diéramos las posibilidades que tenemos ahora y las libertades, Claro. probablemente tendríamos una historia completamente diferente. Claro. Y lo sabemos por quienes resistieron, por las que se levantaron, Exacto. por las que dijeron, y esto se los digo de veras, el movimiento feminista nos atañe a todos, ¿Cómo no? a todas y a todes. Fíjate que todavía leemos, otra vez volvemos a las redes sociales porque ahí estamos inmersos, todavía sigo leyendo sobre todo cuando se acerca el Día Internacional de la Mujer, que se presta para todos estos temas, debates, para las marchas, todavía sigo leyendo a mujeres decir, ¿qué lucha? No tienes para qué luchar, ¿de qué estás luchando? Ellas no me representan. Y dijeran, pero a los hombres, ¿qué tienen que ver? Es que cuando ellas derrumban puertas de género, nos abren la brecha a nosotros también. Pues claro. ¿Sí? Nos permiten esta nueva generación de hombres que cuida a sus hijos, esta nueva generación de hombres que se vincula que tiene vínculos afectivos con sus compañeros, que puede hablar de sus emociones, Claro. que puede tener más emociones que la alegría y el enojo. Eso es gracias a la ruptura de estas estructuras de género. Por eso digo que nos impacta a todos. Claro, yo creo que es sería cierto. bueno mencionar, es una idea que apenas estoy como terminando de cocinar, pero me parece que justo el cuestionarnos todo esto es un privilegio también. O sea, no es fácil y creo que pues, es un privilegio poder decir, ay, quiero o no quiero una pareja de esta forma o no la quiero de esta, porque aunque antes, claro que pues, no podíamos ni tener una casa, ¿no? Ahorita diríamos que legalmente sí, pero bueno, existe el techo de cristal y existen un montón de mitos sociales y de espacios que limitan, que pues de pronto el poder cuestionarnos el amor romántico es un privilegio también, ¿no? Claro. Un privilegio económico, académico, social, ¿no? Porque también hablaremos de los hombres, tampoco es fácil cuestionar si quieren o no quieren estar en digamos, en una relación, o incluso hombres que actualmente se ha visto este movimiento como incel, que también son hombres que están sin pareja, quizá no por decisión propia, pero están sin pareja, y pues de pronto también es el privilegio de tener una red de apoyo masculina. Claro. Y no lo tienen, ¿no? Entonces, justo hay un montón de privilegios que creo que atraviesan el poder cuestionarnos el amor romántico, pero pues es importante, ¿no? De poco a poco a nuestras posibilidades cognitivas, emocionales y sociales irlo haciendo. Porque como bien ahorita preguntabas, pues es algo que se nos enseña desde los 3 años. A mí me están preguntando, ¿y ya tienes novio? ¿Y cómo te va el novio? Exacto, ¿No? exacto. Y a los niños igual. Sí, ¿no? claro. Y cuando el niño dice que sí le gusta alguna niña del colegio, la escuela, pues es un aplauso y es una porra y ándele, mijo. Tenemos que ir despidiendo el programa. Las buenas noticias, quiero yo aquí dejarlas sobre la mesa, es que sí podemos deconstruir estos mitos del amor romántico que nos han venido trayendo insatisfacción o dolor o poca alegría o una incomodidad. Sí se puede, Farid. Claro, lo importante también es cuestionarse. Nosotros hacemos un cuestionamiento desde lo social y lo público porque estamos socializando el conocimiento académico. Pero lo ideal es llevarlo al estrato personal, como decía Andrea, y hacernos estas preguntas personales. Para mí, ¿qué es el amor? Para mí, ¿qué es tener pareja? Para mí, ¿qué implica esto? Estoy feliz como yo estoy siendo. Y si encuentro una insatisfacción, de construir lo suficiente para abrir el espacio. ¿Sí? Y si permito que los otros tengan derechos y tengan espacio, no quiere decir que yo me voy a quedar sin espacio. Claro. Porque hay mucho lugar. Es cierto, cabemos En todos y todos. todos. Cabemos. Y Farid Zambrano, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook como Farid Zambrano Medina. También me pueden encontrar como Intramundo, psicoterapia y psicoeducación. Ahí está, en redes aparecerá también en pantalla. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y cómo te gustaría a ti cerrar la charla de hoy, Andrea? Pues creo que también con esta invitación muy amable, ¿no? De que cada quien exploremos cómo estoy viviendo el amor y si me gusta, no me gusta, me pone en riesgo, no me pone en riesgo, y saber que todo lo que no nos guste o que nos ponga en riesgo lo podemos cambiar poco a poquito y que hay un montón de cosas que no nos limitemos, ¿no? Hay un montón de formas de vivir el amor y pues se puede hacer, ¿no? Entonces, se puede, creo de que se ahí. puede, se puede. Andrea, Sí, ¿cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en cualquier red social como Andrea Correa Villa. Muchísimas gracias también. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el favor de su compañía, por su atención.
Soy Claudia Ábrego, a mí me encuentra también con mi nombre en Facebook y este programa lo encuentra en YouTube, en el YouTube de Canal 28, por si lo quiere compartir, repartir o repetir para que más gente pueda cuestionarse también. De esta manera en la que vivo mi amor, el amor que me doy a mí, el amor que le doy a los demás o incluso el amor que vivo en pareja, esto me hace sentir bien, estoy a gusto, perfecto. ¿No? ¿Qué puedo hacer para que esté a gusto en todos los sentidos? Esa es la pregunta para usted. Que pase una increíble noche. Hasta la próxima. Y mientras tanto, un abrazo grande donde quiera que esté. Muchas gracias. Y por aquí.